Quiero dar la bienvenida al profesor Julio Benavides y a la par también a todos los que nos acompañan hoy en esta tertulia. Entre ellos tenemos profesores y estudiantes de diferentes asignaturas. Tenemos a la profesora Mayra Vergara, la profesora Grisel Bolívar, Amparo Canedo, y entiendo que tendrían que sumarse en este espacio, aunque todavía no los veo conectados, a Carola Centeno y a Paola Antesano. Juntos con estos profesores, estas profesoras, juntos a sus estudiantes de diferentes asignaturas. La bienvenida a todos ustedes y voy a permitirme iniciar comentándole a Julio para que él tenga una idea con quién va a dialogar hoy, que tenemos profesores y estudiantes de asignaturas diversas. Tenemos asignaturas como derechos humanos y ciudadanía, tenemos análisis transdisciplinario, tenemos el taller de expresión y facilitación, tenemos periodismo impreso, es decir, el ámbito de gente que nos acompaña hoy desde las asignaturas que los congrega es diverso. Para quienes se van sumando, una vez más la bienvenida, voy a permitirme recordar algunas normas de funcionamiento o de la dinámica de la tertulia. Las tertulias básicamente son abiertos de diálogo sobre un tema que nos congrega. Tradicionales, no son un invento de esta época, son de siglos atrás. En las Américas incluso las tertulias fueron el germen de muchas de las ideas libertarias, porque la gente se juntaba a dialogar y a debatir sobre esta temática. Pues bien, la idea o la intención de generar en este tiempo una tertulia sobre temas vinculados a la comunicación y al desarrollo tiene que ver con esto, con la posibilidad que nos brindan hoy las tecnologías de congregarnos para abordar un tema de interés, y el tema que hoy nos convoca es el de los medios de comunicación comunitaria. Y vamos a recordar o mencionar algunas de las normas. Por un tema de optimización de la conexión, saben ustedes que es muy variable dependiendo de dónde estemos. Nuestra conexión al Internet no siempre es la óptima. Vamos a solicitar o agradecer a quienes se van sumando que, salvo que vayan a tomar la palabra, mantengamos las cámaras desconectadas. Esto nos va a facilitar o ayudar en una mejora de la conexión. Podemos ir haciendo las consultas a lo largo de la presentación que haga el profesor Benavides a través del chat, pero también hacia el final de la exposición podemos tomar la palabra, y ahí sí les pediremos que activen su cámara para que todos nosotros conozcamos y veamos con quién estamos interactuando. La dinámica de la tertulia es sencilla. El profesor Julio Benavides va a tomarse un tiempo inicial, alrededor de unos 20 minutos, para colocar el tema, y a la luz de lo que él nos pueda decir ahora, como también de la lectura del artículo que se les ha facilitado, lo más interesante y lo que se busca a continuación es que podamos entrar en una interacción entre todos nosotros para poder dialogar sobre el tema que nos plantea o nos comparte el profesor Benavides el día de hoy. Dicho esto, voy a permitirme presentar de forma resumida el currículum, la hoja de vida del profesor Julio Benavides. Obviamente esto es una síntesis. Y decir que el profesor Julio Benavides, si bien radica en Colombia, él es originalmente del Perú, estudió en la Universidad de Lima la carrera de Ciencias de la Comunicación con un énfasis en dirección de cine, radio y televisión.
Hizo una maestría en comunicación en la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un doctorado en historia en la Universidad Nacional de Colombia. Él es cofundador de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, un organismo reconocido sobre todo para quienes nos movemos en el ámbito de la comunicación comunitaria, popular, educativa, que tiene larga data en el Perú y que ha producido mucho material para el ámbito. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que es de donde actualmente él nos va a hablar, es decir, desde este lugar. Ha trabajado y se ha vinculado también a grupos de investigación como el de Transdisciplinariedad, Cultura y Política, y es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Investigadores de Comunicación. Ha trabajado en el ámbito de educación y comunicación entre los años 83 y 1990 y básicamente ha mirado, ha abordado temas relacionados al consumo cultural, a la ciudadanía, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte la más cordial bienvenida una vez más, don Julio, agradecerte de antemano por la disposición que has tenido de aceptar esta invitación, participar de estas tertulias que se están realizando en el marco de la celebración de los 30 años de la carrera de comunicación aquí en Cochabamba. Entonces, estamos en un espacio también de celebración por este 30 aniversario de nuestra carrera. Dicho esto, entonces, te dejo aquí la palabra. Estamos todos atentos a lo que tienes que compartir. Gracias, Julio. Bueno, Carlos, muchas gracias. Quiero agradecerte a ti y a la universidad por pues permitirme estar acompañándolos en este momento de celebración. Una celebración muy mediada por la dimensión tecnológica, en donde obviamente los encuentros se limitan a lo que la pantalla nos permite. Bueno, quiero empezar dando cuenta un poco de esta reflexión. El texto que yo propongo, y voy a tratar de ceñirme a esos 20 minutos, media hora máximo, para dar tiempo como a la conversación, es un texto entre comillas viejo. Digo, viejo en el sentido del origen de la propia reflexión. Este texto se origina a partir de una investigación que en realidad no fue en tanto una investigación, sino fue un proyecto de diagnóstico y de intervención pedagógica en el sentido de la relación comunicación-educación que hacia el año 2000 tuvo lugar en Bogotá y en el área del departamento de Cundinamarca. Se trabajó con, no diríamos una muestra, pero con la participación de 4 experiencias de radio comunitaria en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, y con 2 experiencias de televisión. Yo estuve mucho más cercano al trabajo con las experiencias de radio comunitaria, y fue un proyecto que básicamente lo que pretendía era generar autoaprendizajes desde la sistematización de las experiencias que cada uno de estos medios tenía. Y en eso lo que fuimos encontrando, bueno, particularmente yo, fue la diversidad de experiencias, no solo por la ubicación geográfica, sino por el propio origen de las mismas. Es decir, digamos, el sello de radio comunitaria era un sello que no se circunscribía, por lo menos, a ese modelo ideal que teníamos en la cabeza. Es decir, sectores de la comunidad que en demanda de voz pública, se hacían presentes en el espectro mediático. Lo que encontramos fue, por ejemplo, que dentro del departamento, al menos 8 experiencias de radio comunitaria
arquidiócesis de la Iglesia Católica, y en donde básicamente uno veía que los párrocos, porque los párrocos eran los delegados en estas experiencias, pues eran encargados a modo de designación para fomentar esto. Entonces, esto generaba una especie de escenario en donde el término radio comunitaria se hacía bastante resbaloso. Colombia es uno de los países que de manera pionera implementó una legislación de radio comunitaria. La primera surgió en el año 1994 en las postrimerías del gobierno de Samper, y fue una primera norma cuestionada por las grandes cadenas, particularmente creo que fue demandada por Caracol Radio en ese tiempo, y como producto de eso se hicieron una serie de restricciones. Obviamente a Caracol lo que le interesaba era no tener competencia en términos comerciales, y algunas de esas, digamos, ajustes que se hicieron a la normativa apuntaban en esa dirección, razón por la cual las emisoras comunitarias no pueden tener ingresos como producto de la publicidad. Obviamente esto genera una serie de temas financieros, pero digamos ese es el contexto en el que surge esta reflexión. Entonces, esta reflexión es como poner en el tapete dos cosas: el significado del concepto de lo comunitario, sobre lo cual se ha debatido ampliamente en Colombia, pero por otro lado, el significado del ejercicio ciudadano en ese contexto mediático. Y aquí es donde uno dice, bueno, los conceptos son importantes, nombrar las cosas es importante. Tan importante que eso puede determinar situaciones de carácter legal. Les pongo un ejemplo. Hace unos años, cuando digo hace unos años, estoy hablando de hace unos 10 o 12 años, cuando en Colombia apareció el tema de si las parejas homosexuales podían constituir familia adoptando niños, obviamente surgió un debate que no solamente tenía los visos morales, sino también visos constitucionales. Porque la Constitución de Colombia dice expresamente que la familia tiene un carácter heterosexual. Sí, dice hombre y mujer, si no me equivoco. Y me acuerdo que alguien de la universidad, un directivo de la universidad, dijo: lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra propia definición de familia para poder pensar, por lo menos en términos del derecho y la Constitución, que familia es una cosa distinta a la que teníamos pensado. Entonces, algo así ocurre con esta discusión sobre ciudadanía, también discusión de larga data. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es el ejercicio ciudadano? Yo no he encontrado sino una noción que es bien interesante, de un politólogo mexicano, se apellida Olvera, y si la memoria no me traiciona, se llama Enrique Olvera, que decía que la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, es un momento en el cual todas las diferencias se suspenden para hacernos iguales como seres humanos. Y esto es bien interesante porque él ponía el ejemplo y decía, mire, ¿qué significa esto? Que si yo soy afrodescendiente, que si yo soy discapacitado, que si yo soy mayor de edad, que si yo soy niño, si voy a un servicio de salud público, me tienen que atender por igual. No tendría que haber diferencia en términos de la calidad de la atención por el servicio que se presta. Entonces, obviamente hay una acepción de ciudadanía ligada al ejercicio pleno de todos los derechos, no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos sociales y económicos. Y me parece interesante esa noción porque, en principio, por lo menos la Constitución colombiana reconoce que todos somos diferentes, pero a la vez todos somos iguales, que esa es una tensión, una suerte de contradicción. Vivimos una contradicción
porque reconocemos la pluridiversidad, pero a la vez, en términos de ciudadanía, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, esa fue como digamos, la puerta de entrada al desarrollo de este ejercicio de escritura, le llamaría yo. Entonces, una de las cosas que más ha tensionado lo comunitario, hoy estoy un poco más alejado del tema, obviamente, tengo que decirlo, es la propia definición a partir de la negación. Y es decir, una propuesta comunitaria es una propuesta no comercial. No es que aparezca siempre en primer lugar, pero es algo que siempre está presente. Y lo no comercial parece no solamente alejarse de la idea de lucro, sino lo no comercial parece alejarse también a la idea de que las cosas las tenemos que hacer de otra manera. Y entonces uno dice, a ver, un momento, el medio de comunicación tiene sus propias lógicas de producción, el medio de comunicación tiene algo que históricamente lo ha afirmado en su manera de ser, y es la existencia de audiencias, es decir, de comunidades que tienen cierto sentido de pertenencia en torno a determinada oferta mediática. Es decir, hay un conjunto de valores o de significados alrededor de los cuales yo me muevo como consumidor de medios. Pero por otro lado, encontrábamos que frente a esa negación había una diversidad que se podía intuir. Es decir, yo de la experiencia que tuve puedo decirles, y está en el texto, que ahí básicamente uno podía encontrar experiencias como la del colectivo Línea 21 de Montes de María, en el que el objetivo del medio, el objetivo de la televisión, era plantearle a los niños que los sueños eran la posibilidad, el soñar como ejercicio de pensar futuro, de que el futuro existe. Y esto por el contexto particular en ese momento que vivía la zona de Montes de María, que se ubica en un departamento de la costa atlántica. Un departamento muy azotado por la violencia del conflicto armado, en primera instancia por grupos subversivos y después, y quizás con mucha mayor fuerza, con mucha mayor crueldad por parte de grupos paramilitares. Un lugar en donde, como ellas, Soraya Bayuelo, digamos, la líder de esta propuesta, nos contaba, de una entrada del pueblo aparecían los muertos de la guerrilla y en la otra entrada del pueblo aparecían los muertos de los grupos paramilitares. Y se llegó a un punto de crueldad máximo al no permitir que los familiares recogieran a sus deudos asesinados, ¿no? Obviamente esto generaba en los niños, la preocupación de ellas se centró en los niños, y porque no veían futuro, es decir, apenas uno crecía, llegaba adolescente, era sindicado o por la guerrilla o por los paramilitares de ser colaborador de uno u otro bando. Entonces, ellas se enfocaron en los niños y en este sentido esta experiencia apuntaba hacia ello. Poder ver películas, poder disfrutar del espacio, porque además ellas salieron al parque, y proyectar películas que les permitieran a los niños poder soñar, porque el soñar era la posibilidad de que existía un mañana. Pero uno encontraba experiencias en donde lo importante era hacer una buena radio, es decir, tener productos de calidad. Sí, en cualquier momento pueden hacer una pregunta, por supuesto. Entonces, uno decía, bueno, a partir de eso, a partir de lo que son en términos del ejercicio de la producción, ¿qué puede definir lo comunitario? Porque además uno encontraba intereses diversos. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca encontraba zonas en donde había una preocupación por la cuestión ambiental y que era totalmente diferente a una experiencia como la de Montes de María. Y uno decía, bueno, hay intereses diversos.
y esos intereses diversos en principio calzaban de manera bastante congruente con los intereses de la comunidad. Eso desde la propuesta. Y aquí entro como en el otro lado, o sea, me salgo un poco del ámbito de la producción como para plantear cuestiones en torno a la, diríamos, a la recepción. Y era esta idea de las audiencias. Toda experiencia mediática trata siempre de tener más oyentes, sea porque como en el caso de las propuestas comerciales, quieren ganar, obviamente, más consumidores, o sea porque desde lo comunitario queremos contagiar a la gente, queremos convocar a la gente a que participe, a que forme parte de la propuesta, a que debata, a que discuta, a que esté ahí. Entonces, el asunto de las audiencias era un asunto literalmente del cual no nos podíamos despegar, independientemente de la finalidad, del hecho de decir para qué las quiero. Las audiencias como un sentido de comunidad en torno al medio estaban presentes. Y eso plantea una tensión, como lo señaló en el texto, es decir, hay una tensión en términos de que, para parafrasear el libro de García Canclini, si somos consumidores o ciudadanos, porque finalmente en la práctica, y esto quizás hay que verlo históricamente, el medio se constituyó como un medio ligado al entretenimiento, a la información. En algún momento en Colombia, o sea, Colombia tiene una experiencia que es, digamos, emblemática en la historia de la radio educativa, no voy a hablar de radio comunitaria, y es la experiencia de Radio Sutatensa. El carácter educativo de la misma estuvo muy presente en una época. E incluso el entretenimiento de la radio históricamente cambió. Es decir, no voy a desarrollar ese tema, pero simplemente voy a decir que, al igual que la televisión, cuya modalidad de entretenimiento o cuya forma de entretenimiento o cuya forma de entretenernos está cambiando, la radio pasó de ser un mueble elegante en la sala a ser hoy en día algo que prácticamente no existe en muchos hogares. ¿Sí? Entonces teníamos lo de audiencias. ¿Qué somos? ¿Cómo ejercemos? Ejercemos de manera racional cuando estamos frente a la emisión radial o a la emisión de la televisión comunitaria. Pues sobre la televisión comunitaria en Colombia sería un caso para hablar de manera muy particular. Sí. Esa fue una pregunta que surgió. Entonces, la entrada que plantea el texto es, a ver, miremos la cuestión desde la dimensión cultural. Y miremos la cuestión cultural pensando en que lo cultural es una dimensión de la vida y que no es tanto un objeto o una colección de objetos o un repertorio de artefactos frente a los cuales podamos decir esto es de la cultura tal, esto es de la cultura tal. No. Desplazándonos un poco y hablándolo en términos de dimensión y parafraseando la definición que tiene Manuel Castells de identidad, es como pensar lo cultural como una constelación de significados. Y hoy particularmente, creo que mucho más que en el 2005, las posibilidades que nos ofrecen la paulatina extensión de Internet, pero sobre todo de las redes sociales, van generando en nuestro espacio simbólico una constelación de significados. Y entonces es pensar cómo lo cultural nos sirve para pensar el modo como le atribuimos significado a nuestras acciones. Y aquí entro un poco a parafrasear a Manuel Castells. Entonces, mirando lo cultural como una constelación de significados desde los cuales les atribuimos sentidos a nuestras acciones, incorporábamos,
digamos, esas dos dimensiones que aparecían como antagónicas. Esa dimensión más propia ligada al consumo, a la propia práctica de ser consumidor. Todos, independientemente de nuestras convicciones, somos consumidores, no podemos dejar de serlo, pues porque vivimos en una sociedad que se mueve alrededor del consumo. Creo que la crisis, gran parte de la crisis que se deriva del aislamiento y de las restricciones propias del COVID-19, tiene que ver con que esta sociedad, este sistema económico está basado en el consumo. O sea, está totalmente basado en el consumo. Y en el que, fíjense, cuando yo digo constelación, cuando yo digo medios, cuando yo digo redes, estoy haciendo de alguna forma a un lado el territorio. Porque en lo comunitario, el territorio, en Colombia al menos, incluso por alcance mediático, es decir, hay una restricción, creo que es de medio kilowatt el transmisor máximo. Tienen unas cotas específicas en donde pueden ubicar las antenas. Por supuesto, algunos hacen trampas, eso también lo encontramos, pero eso evidentemente delimita el alcance, y el alcance está delimitado por lo territorial. Aquí en Bucaramanga, que es donde yo vivo, hay una emisora comunitaria en el norte de la ciudad que aquí donde estoy yo no se escucha. Entonces, el territorio también entra a jugar. Y aquí hay una segunda tensión. Una tensión que tiene que ver con cuál es el espectro, a quién nos dirigimos, a quién le hablamos. ¿Y por qué esto es importante? Porque una cosa que uno puede encontrar en las experiencias comunitarias es que se trata de experiencias relativamente exitosas, pero que en la medida de su éxito, y recuerdo esto porque participé en un encuentro de experiencias comunitarias en la Universidad Javeriana, al cual me invitó Sandra Oces, y en donde lo que veíamos es básicamente que una vez que una experiencia comunitaria logra consolidarse, logra ser una experiencia positiva, digamos, de involucramiento de los pobladores del lugar, tiende a ser una isla. Y ahí es donde viene la otra pregunta: ¿cómo a partir de lo comunitario se puede construir país? Es decir, cómo en este ejercicio ciudadano esas experiencias no terminan, digamos, cerrándose en sus propios logros, ligados obviamente a un territorio frente al cual tienen que responder como demanda de satisfacción simbólica de necesidades, de lugar de encuentro, de lo que sea, pero a la vez cómo se proyecta. Para mí esto es muy importante. Esto deviene además de mi experiencia con Calandria. Yo trabajé con organizaciones de mujeres. Era curioso porque al principio yo era el único hombre en un equipo de seis mujeres. Y primero había una relación de diálogo. Una de las cosas que queríamos fortalecer precisamente era la capacidad de diálogo, de interlocución con los actores gubernamentales, con los que tomaban las decisiones. Y el trabajo se apuntaló en ese sentido, fue fructífero, sin quitar el mérito a muchas lideresas que por su propia experiencia y trayectoria ejercían esa labor muy eficiente. Pero una cosa que encontrábamos como gran dificultad era que la organización en torno a ese programa, que durante la alcaldía de Barrantes Lingán en Lima en el año 83, que se llamaba el Programa de Vaso de Leche, se conformó una organización de mujeres, de madres, y había otra organización que se llamaba la de los comedores populares, que surgió de las ollas comunes en la crisis económica a partir de los mediados de los 70. Ellas tenían capacidad de diálogo
frente a quienes tomaban las decisiones, pero no tenían capacidad de diálogo entre ellas. Era muy difícil, entre comillas, juntarlas y que acordaran cosas. Eh, Esa fue una segunda labor a la que se abocó Calandria en un segundo momento, es decir, cómo nos fortalecemos desde nuestras iniciativas y no cómo generamos recelos en torno a lo que yo he logrado frente a lo que tú has logrado. Un poco con la idea de que tú me vas a quitar lo que yo logré. Entonces, esa era una segunda cuestión. ¿Cómo desde lo comunitario se puede construir país? No porque la sola experiencia de lo comunitario ya no sea un ejemplo de cómo convivir y cómo hacer un ejercicio democrático, sino cómo eso, si es tan positivo, lo podemos proyectar. Lo podemos proyectar en términos de ir construyendo esas articulaciones, esas redes que son las que fortalecen. Aquí en Colombia, a propósito de eso, se generó en medio, digamos, de ese fervor por lo comunitario, una red de radios comunitarias con carácter nacional. La experiencia mostró que no tuvieron la suficiente capacidad de diálogo de poder formular acuerdos mínimos y esa red se rompió. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para articular lo comunitario? Por un lado, cuando tenemos una serie de referentes que responden a intereses diversos, pero también cómo hacemos cuando en sí mismo el país está construido de fragmentos. Y aquí me remito más al caso colombiano, en donde la movilidad, no solo como producto de la necesidad económica, sino sobre todo la movilidad forzada como producto del conflicto armado, hace que la idea de los desarraigos, de los permanentes desarraigos, tenga casi que un carácter histórico. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo para graficar esto. Colombia tiene una cosa que se llama la Guerra de los 1000 días, que digamos partió al país en dos, a principios del siglo XX. Esa Guerra de los 1000 días terminó, pues duró 3 años aproximadamente, y refundó al país. Yo tengo alguna amiga que cuenta la tradición de su familia, que en la Guerra de los 1000 días fue, por ser liberal, fue, digamos, desplazada de la región de Antioquia, el departamento que cobija la ciudad de Medellín, hasta donde vivo yo. Perdón, hasta la ciudad de Ocaña, en el departamento del norte de Santander, que es fronterizo con Venezuela. Y cuando llega la violencia bipartidista, gracias Carlos, cuando llega la violencia bipartidista de la década de 1950, su familia es nuevamente, por el hecho de ser liberal, es desplazada hacia Barranquilla. ¿Sí? Entonces, digamos, eso nos da un ejemplo de los miles de casos de personas que se han movido constantemente. Entonces, es en el fondo un país de fragmentos. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar lo comunitario en una relación consenso-disenso? Es decir, por un lado, con la idea de que, voy a utilizar esta palabra, de que no todos tenemos que estar felices, totalmente de acuerdo, sino que nos movemos en una interlocución que genera una dinámica de consenso-disenso. Y tal como se ha planteado, no solamente alrededor de los actores externos, porque una cosa que facilita la interlocución con quienes toman las decisiones es que nosotros estamos de este lado y las autoridades están del otro lado. Yo le llamo a veces la posición de trinchera. Nosotros estamos aquí, ustedes están allá, ustedes nos atacan, nosotros nos defendemos. Y la otra interlocución, que es quiénes estamos en la trinchera. ¿Cómo hacemos para que la trinchera no solamente sea un lugar de defensa necesario, por supuesto, sino sea un lugar de construcción de proposición de país?
que se vuelva un lugar propositivo. Bueno, como para terminar, lo que básicamente yo quería plantear en ese texto era una idea, ¿sí? Que lo que debemos pensar es que no solamente los conceptos van cambiando, ¿sí? Lo que se concebía como comunicación a partir de la experiencia de Sutatenza probablemente sea algo que hoy en día está totalmente revaluado, pero también las propias prácticas también cambian, ¿sí? Cuando digo práctica, me refiero al curso de identidad. Remato con esta idea en torno a esta aseveración, que hay que pensar las dinámicas de transformación a partir de las prácticas que son las que nos movilizan los conceptos. Y remato con esto. Hay un lugar en Colombia que se llama El Salado, que precisamente está en la región de los Montes de María, que ya les mencionaba, de este colectivo de mujeres que trabaja televisión comunitaria. El Salado fue el lugar de una masacre que no solamente fue conocida, o tuvo redundancia, por la cantidad de personas, sino porque se realizó durante casi un fin de semana. Es decir, llegaron y eso fue una orgía de sangre durante 2 o 3 días, con la anuencia del ejército que no dejó llegar a los medios, argumentando que no era seguro que se acercaran a esa zona. Hoy en día, diría que un 40%, según la información que tengo, de los habitantes han regresado después de más de 10 años. Y han regresado con los hijos y los hijos ya no tienen los 5 o los 10 años que tenían. Y hay una tensión. Cuando digo de la práctica, también estoy hablando del discurso de quiénes somos. Y es que los viejos, los que salieron, siendo los papás de esos niños, quieren que se fije en la memoria del Salado, que se construyan monumentos sobre las víctimas. Y los jóvenes dicen, no, lo que nosotros queremos para el futuro del Salado es que nos olviden como el lugar de esa cosa tan cruenta y sangrienta. Es decir, los jóvenes quieren que la imagen del Salado se proyecte hacia el futuro de otra manera. Y creo que esto tiene que ver con cómo nos concebimos, cuál es la imagen que tenemos de nosotros y cómo la proyectamos. Hasta ahí dejo la cosa como para abrir la discusión o para abrir las preguntas. Muchísimas gracias, Julio. Realmente muy interesante. Recordamos que estamos con el profesor Julio Benavides hablando sobre el tema de medios de comunicación comunitaria. Y este es un tema sin duda vigente no solo en Colombia, en Bolivia, en la región latinoamericana, el tema de la normativa y la legislación de los medios de comunicación comunitaria como una forma de ejercicio ciudadano, como una forma de ejercicio de nuestros derechos a la comunicación, a la expresión, pero también como prácticas concretas de comunicación popular, de acciones educativas, de procesos de expresión y facilitación de grupos de base. Es decir, la temática es amplia, ¿no? En el caso nuestro, en Bolivia, se ha peleado por muchos años. Creo que la expresión no es exagerada, la de haber peleado por un reconocimiento de estos medios de comunicación comunitaria. Algo se avanzó hacia el 2005 con un primer decreto que reconocía esto, y luego en el año 2011 con nuestra nueva ley de telecomunicaciones, de tecnología de información y comunicación aprobada en el anterior gobierno, donde específicamente se reconoce ya como una forma de propiedad al margen de los medios estatales o públicos, de los medios privados o comerciales. Se habla de dos tipos de propiedad que pueden existir. Y uno de ellos es lo que se ha llamado en nuestra ley los medios social
comunitarios y también los medios de pueblos indígenas, originarios, de poblaciones interculturales, que es un constructo ahí muy peculiar de nuestro país, hablar de los interculturales, así como también de medios de la población afroboliviana, con una distribución porcentual de a cuántas frecuencias se pueden acceder. Lo que nos planteaba el profesor Benavides, estas tensiones propias de la definición de lo que es lo comunitario, sin duda han estado siempre vigentes, y las diversas propuestas de definición, de comprensión de lo que es un medio comunitario han atravesado varias de las tensiones que él nos ha mencionado. Bueno, dicho esto, abro el espacio para escucharlos, para escucharnos, recordando que podemos ir haciendo una lista de solicitud de tomar la palabra a través del chat, pedir que quieren hablar, y recordarles que al momento de tomar la palabra activen su cámara para que todos nosotros veamos con quienes estamos interactuando, obviamente al margen de ello presentarse para saber quién es y pues más nada. Entonces dejo abierto el espacio, el micrófono para escuchar las consultas que puedan tener. Buenos días, no sé si se me escucha. Sí, adelante. Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Renata Hino, tengo 19 años, estudiante de segundo semestre de comunicación. Bueno, es bien interesante este tema, sobre todo aquí en Bolivia. Es algo, como decía Carlos, por lo que se ha luchado durante muchos años. Y bueno, hemos podido observar que ahora ha habido un reconocimiento a las diferentes naciones que existen dentro de nuestro país. Y hablamos de interculturalidad, etcétera, plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente en algún punto se han visto un poco influenciadas por ideologías políticas muy, muy fuertes, ¿no? En algunos lugares, en algunos sectores. Y esto hace que un poco desaparezca esta horizontalidad que siento que debería existir, ¿no? Entre el medio y la gente, hablando de un medio comunitario. Entonces, no sé, ¿cuál es la mejor manera de llevar esto, de conseguir esta horizontalidad entre la comunidad y el medio de comunicación? Eso. Gracias, Renata. Julio. Bueno, gracias por tu pregunta, Renata. A ver, hay dos, diríamos, hay dos entradas, no sé si llamarle entradas realmente, pero que más o menos signan las experiencias. Hay una experiencia reestudiada, es una experiencia emblemática, tan emblemática como el de las radios mineras en Bolivia, que es la de Radio Enriquillo. Y Radio Enriquillo es una iniciativa que logra aglutinar en torno a su propuesta a toda una comunidad. Es decir, la radio logró representar los intereses sin haber surgido específicamente desde la comunidad. Diría yo, esa es una manera, la palabra no sería de conciliar, de generar una dinámica de relación entre la comunidad y el medio. Está la otra, que recientemente tuve la oportunidad de dirigir una tesis de grado con experiencia radiocomunitaria en una zona muy azotada dentro del departamento por el conflicto armado, San Vicente de Chucurí, y en donde básicamente uno encuentra actores que estuvieron vinculados con ese momento de, digamos, de ejercicio de la violencia armada. Actores que a partir del aprendizaje, de la experiencia, se involucran con una propuesta y logran aglutinar
no precisamente de los mediáticos, ellos tienen incluso unos comités de participación en donde lo particular es que no solamente está lo que llamaríamos las organizaciones de la sociedad civil, sino están también los entes gubernamentales. Está, por ejemplo, la alcaldía. Está, por ejemplo, están directivas de sectores más específicos que se hacen presentes incluso en el diseño de la programación. Entonces yo diría, hay dos entradas. O yo logro representar, que es un poco menos dirigida en un principio, yo logro representar unos intereses y alrededor de esa, digamos, capacidad de generar vínculos simbólicos a partir de mi propuesta, genero la dinámica. Y está la otra, en la que es la propia comunidad la que logra, digamos, ejercer esa capacidad de liderazgo. Y lo interesante aquí es que, de seguro, independientemente del medio, esa comunidad podría seguir teniendo, digamos, esa dinámica de diálogo y de toma de decisiones, aunque el medio no existiera. Sin embargo, hay un riesgo. Voy a poner otro ejemplo. En Colombia hace muchos años había un programa que era producido por el Ministerio de Cultura que se llamaba, no sé, creo que todavía está al aire, en Bogotá, que se llamaba La Radiocicleta. La Radiocicleta era un programa dirigido a jóvenes. Conocí a una de las productoras y en algún momento tuve que ir al ministerio, la visité y me dijo una frase que nunca olvidaré. Imagínate que no sabemos qué hacer con el programa. Y yo le dije, ¿pero qué? Si va bien, tiene mucha audiencia. Me dijo, es que precisamente ese es el problema. Que nosotros hicimos un programa para generar la participación y ahora tenemos la participación y no sabemos qué hacer con ella. Es decir, la cantidad, en ese momento, estamos hablando del año 2000, 2005, la cantidad de cartas, de llamadas telefónicas, de solicitudes que llegaban, los habían abrumado al punto de que, en vez de pensar la participación como un medio, la habían pensado como un fin. ¿Por qué? Porque estábamos más en la lógica de que si teníamos más audiencia, nuestra propuesta alcanzaba a una mayor cantidad de jóvenes. Entonces creo que no hay una, yo diría, no hay una receta. El caso de la radiocicleta para mí siempre es un caso para mencionar porque me parece que dice muy bien cómo pensamos que el medio es un fin y no es un medio, valga la redundancia. ¿Sí? El asunto no es emitir al aire. El asunto es que precisamente esas emisiones puedan generar esas dinámicas de mediación dentro de la propia vida cotidiana. ¿Sí? Que eso lo podemos llevar también a las redes sociales. Si lo que pasa en las redes sociales es algo que no es ajeno a la vida. Por supuesto, puede ser totalmente, como diríamos, una hipérbole, ¿no? La vida feliz, todos somos felices, nunca nos pasa nada, todos sonreímos, todos somos bonitos. Pero eso no se aleja de la manera como estamos encarando la realidad desde nuestra propia cotidianidad. Eso es lo que yo podría decir. Yo diría que no hay una receta. Gracias, Julio. Gracias. Por el chat recibimos otra consulta, la voy a leer. Dice, bueno, soy la periodista Amparo Canedo, un gusto, profesor. Habilitar clases para el área rural debido a la pandemia de COVID-19 con el uso de radios comunitarias y televisión estatal se ha convertido en un reto muy grande para el gobierno actual boliviano. Y hay una serie de temores al respecto de cómo podría resultar. Sobre la base de su experiencia, ¿qué podría recomendar al respecto tomando en cuenta la diversidad cultural boliviana? Bueno, lo rural no es muy fuerte. A ver, yo qué diría frente al asunto de la diversidad, y para esto voy a mostrar otro ejemplo porque me parece que es muy diciente. Cuando hablamos de
en este caso específico, de responder a necesidades, tenemos que pensar en la forma como respondemos a las necesidades. En el año 84 tuve la suerte de, en 1984, de iniciar un poco mis primeros pinitos en investigación. Estuve involucrado con la profesora Rosa María Alfaro como asistente de investigación de un proyecto, un proyecto de OEA, que precisamente pensaba construir una propuesta de alfabetización por radio. Viajamos como experiencia piloto a uno de los departamentos más pobres del Perú, el departamento de Cajamarca en ese momento, y nos entrevistamos con la secretaria departamental de Educación. Ella tenía como objetivo, lo tomo porque habla de escuela, en este caso al que me estoy refiriendo, escuela para adultos. Y ella nos decía, fui con una colega, miren, a mí me han dado un presupuesto para la alfabetización de adultos, porque este departamento tiene una tasa de analfabetos muy alta. Yo tengo que comprar con eso tableros, libros, pupitres, cuadernos, lápices, pero ¿yo qué hice? Yo compré máquinas de coser. Por supuesto nos quedamos, ella vio nuestra cara de asombro y dijo, miren, en esta sociedad, que es una sociedad de minifundio, de campo, las mujeres económicamente son más importantes incluso que los hombres. Si yo compro máquinas de coser, parto de uno. La situación de estos sectores no les permite comprar ropa. Por lo tanto, el hecho de hacerse la ropa ya es algo que puede ser atrayente para ellas. Hacer un taller de cómo utilizar la máquina de coser. Segundo, para poder coser necesitan medir, por lo tanto necesitan aprender los números. Y obviamente necesitan hacer operaciones, porque si ellas quieren hacerse su ropa, tienen que saber cuántos metros cuadrados de tela tienen que comprar. Entonces, la entrada de ella fue esa, tratar de ver cuáles eran las necesidades comunes, o sea, estoy hablando de si tenemos la diversidad y si decimos que son sectores que tienen necesidades no satisfechas de manera histórica, podemos partir de esas necesidades para tener una entrada y poder, entre comillas, dar curso a aquello que el sistema educativo nos está diciendo. Tenemos que trabajar ciertos temas. Entonces, si ella tenía que trabajar las matemáticas, lo estaba haciendo. Si ella tenía que trabajar la escritura, también, porque tenían que escribir los números para empezar. Después tenían que escribir los nombres de las telas. Pero estaba respondiendo a otra necesidad. No digo que el ejemplo sea extrapolable, pero me parece que el principio es interesante. Partamos de esas necesidades, que son necesidades comunes, y diseñemos ejercicios que, sin renunciar a lo que el sistema educativo demanda, viabilicen esa posibilidad de reconocer necesidades comunes en medio de la diversidad y la diferencia. Muchas gracias. Interesante la experiencia que nos compartes, Julio. Bien, seguimos aquí esperando alguna otra intervención, alguna otra consulta que pudieran tener. Mientras se van animando, Julio, yo quería pedirte si nos podrías describir un poquito cómo es el panorama de los medios comunitarios en Colombia en términos de lo que establece la normativa actual. En términos de, algo mencionaste de las capacidades que se ponen, en términos de la limitación de la potencia, por ejemplo, de una radioemisora, pero en números, ¿estás al tanto de, digamos, cuántos medios comunitarios, cosas como estas, están presentes en Colombia? El último dato que tengo habla de
estamos hablando de las que están registradas. Estamos hablando de 400 y 500 experiencias de medios comunitarios registrados en Colombia. Particularmente radios, estoy hablando de radios. Sí. El caso de la televisión es un poco más, diría yo, un poco más resbaladizo. Y digo que es un poco más resbaladizo porque hace unos años también tuve la oportunidad de dirigir una tesis que hizo como una especie de estado del arte de la televisión comunitaria en el área metropolitana de Bucaramanga. Digo área metropolitana porque se trata de 4 municipios que por la expansión urbana terminaron confundiéndose en el mismo territorio, están totalmente conectados, no hay una discontinuidad territorial. En el caso de la televisión comunitaria, no conozco muy bien al detalle la normativa, pero encontraron 7 experiencias. ¿Qué pasa con la televisión comunitaria? Que obviamente hacer televisión es mucho más caro. Es mucho más caro que hacer radio. Y en ese sentido, la experiencia de televisión comunitaria que se reflejaba en ese momento en Bucaramanga y el área metropolitana era una experiencia en la que básicamente primero pirateaba, para decirlo de esta manera, es decir, bajaban señal con parabólicas, señales de canales internacionales para surtir su propia programación. Pero la ley les exigía que tuvieran producción propia. Entonces, era bien interesante porque la producción propia se cifraba en cosas como: vamos a hacer no una transmisión, vamos a pasar el partido del campeonato del barrio, el campeonato de fútbol del barrio, el microfútbol, como le llaman aquí. Vamos a pasar las primeras comuniones del barrio o de la zona. Vamos a pasar la fiesta de 15 de no sé quién. Y eso llegó a constituirse la producción que el canal tenía. Hubo intentos, ya estamos hablando de 2010, por parte del Ministerio de Cultura de fomentar en la televisión comunitaria el ejercicio de producción de ficción. Pero obviamente eso es entrar a un terreno en el que ellos mismos decían: ¿con qué plata vamos a producir? Es decir, una cosa es hacer registros de eventos y otra cosa es construir una producción de ficción, sea para hacer un documental, que sería lo más barato. Por eso es que la televisión comunitaria y en general la televisión regional, que es otro fenómeno a tratar en Colombia, es una producción que está asentada en el documental, no tanto en la ficción. ¿Qué más puedo decir? A partir de la experiencia de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca, se puede extrapolar la situación en la cual la Iglesia Católica, digamos, tiene a su cargo un gran número de emisoras comunitarias. Y donde municipio que tenga una emisora comunitaria, es decir, la ley dice que por cada municipio en el país puede existir una emisora comunitaria. Entonces, los lugares en donde las parroquias ya han obtenido una licencia, digamos, eso cierra el espacio a que otros sectores de la población u otros agentes puedan, digamos, promover la existencia de una emisora comunitaria. ¿Qué ha pasado con las emisoras comunitarias? En muchos casos, las familias, porque a veces son empresas familiares, emprendimientos familiares, o los grupos han vendido las licencias. El detalle de esas operaciones y cómo en términos legales se puede hacer, no lo conozco, pero yo sé que hay muchas experiencias que, entre comillas, vendieron la licencia y que han sido tomadas
digamos, por empresarios con un carácter mucho más comercial. Eso genera un desdibujamiento también del escenario de lo comunitario. ¿Sí? Es decir, amplía mucho más los intereses, porque si antes podíamos tener intereses más ligados al medio ambiente o a lo étnico o a los, no sé, o a los reclamos propios de la defensa de los derechos humanos, la inserción de, digamos, de sectores más empresariales evidentemente diversifica ese escenario de intereses en torno a lo comunitario. Eso es más o menos, grosso modo, algunos rasgos de lo que se puede percibir que está pasando. Pero en términos de las licencias es más o menos fluctuante, ¿no? Digamos, algunas aparecen, otras desaparecen. Otras venden las licencias. Estamos hablando de 500, si fueran 500 experiencias de radio comunitaria, estamos hablando de un país que tiene 1.600 municipios. Digamos, la tercera parte de los municipios del país tendría cobertura de radios comunitarias. Interesante, muchísimas gracias, Julio. Bueno, damos la oportunidad de alguna otra consulta que pudiera haber. Sí, yo tengo una, magíster. ¿Se me escucha, no? Por favor, Aida. Activa tu cámara si puedes. Sí, está activada. ¿Ahora sí? Hola. Sí, te escuchamos y te vemos, Edith. Exacto, te escuchamos y te vemos. Gracias, ¿cómo está? Buenos días, un gusto conocerlo. Soy Aida Bayal, estudiante de Magíster Arroyo. Bueno, ese tema que usted ha mencionado, de hecho, es muy interesante, como mencionaban los anteriores participantes, ¿no? Entonces, sin dar mucha vuelta, lo que yo quería preguntarle era, ¿cuál es ese lugar que tienen los medios de comunicación comunitaria en diversas comunidades? Cuando dices lugar, ¿te refieres al lugar físico o al lugar? ¿Perdón? Cuando me preguntas por el lugar, ¿me preguntas el lugar en términos de qué? De, básicamente, como el lugar, el espacio que tienen los medios dentro de diferentes comunidades. Ok, te refieres a la ubicación, básicamente. Ok, a ver, generalmente todos los medios están ubicados en los radios urbanos de los municipios. ¿Mm? Por ley, los transmisores no pueden estar en el radio urbano, y esto no solamente cobija la radio comunitaria, sino en general a todas las emisoras, ¿sí? Entonces, tienen que construir un enlace. Hay unas distancias mínimas establecidas según la cartografía que el instituto, que aquí se llama el Instituto Agustín Codazzi, señala y demarca. Entonces, lo que el instituto señale como radio urbano, como el límite urbano, de ahí hay unas distancias. Por otro lado, para las antenas hay unas cotas, es decir, hay unas alturas en las que se permite la ubicación de estas antenas. Entonces, muchos optan por, sobre todo en los pueblos, no hablo de Bucaramanga porque aquí enlace de microondas, pero en general, si no hay posibilidad de enlace de microondas, entonces es un cable que corre hasta el punto de transmisión. Pero todas están ubicadas en el radio urbano, hasta donde yo he visto todas. Hablo de las experiencias de Cundinamarca, hablo de las experiencias, por ejemplo, de Bocaribe en Barranquilla, aunque Bocaribe en Barranquilla se ubica en un barrio. El caso de Bocaribe, como radio comunitaria, como emisora comunitaria, es particular porque se ubica en un sector que por su propio desarrollo en términos de la marginalidad tiene una identidad propia. Entonces, diría que eso es básicamente como
si queremos hablar de lugar, la ubicación que tienen y esa separación obligatoria que debe haber entre el lugar de la producción y la emisión y los transmisores. Gracias, Julio. Entiendo que la profesora Moira Vergara quiere hacer uso de la palabra. Sí, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días a todos. Bueno, a mí me surgieron durante la charla y durante también la lectura previa que tuvimos a la charla dos cuestionantes, ¿no? La primera, bueno, justamente referida a la experiencia que nos contaba sobre los jóvenes del Salado, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del ejercicio ciudadano, me parece muy interesante cómo de repente los imaginarios se van reconstruyendo en las nuevas generaciones, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, los pobladores, bueno, los pobladores más ancianos decían que era necesario crear un monumento para recordar este momento histórico, los jóvenes dicen no, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos encontrarnos con dos imaginarios diferentes, ¿no? Uno, por un lado, que quiere mantener y perpetuar la historia para recordar qué es lo que sucedía, y una nueva generación que dice que no, ¿no? Ellos de repente quieren reconstruir la historia y pensarla desde otro punto de vista, ¿no? Que es lo que nosotros nos confrontamos a diario cuando hablamos de construcción de ciudadanía. Estamos hablando de que cada sector tiene su imaginario propio y va a ejercer su derecho ciudadano desde diferentes perspectivas y desde diferentes necesidades, ¿no? Algo que como comunicadores nosotros tenemos que tomar en cuenta y nos debe llamar la atención el momento de generar estrategias, ¿no? De que cada grupo va a reconstruir la historia desde una diferente perspectiva. Eso por un lado. Por otro lado, me llama mucho también la atención y de repente viene a mi mente una experiencia que yo tengo con radios comunitarias, ¿no? Que es el tema que usted lo plantea muy bien, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos, el Estado está generando las condiciones necesarias para que nosotros como ciudadanos podamos ejercer y desempeñarnos dentro de lo que son los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en tres municipios de Bolivia, en tres departamentos diferentes, ¿no? Que eran en la comunidad de Chimoré, una comunidad un poco más alejada, no en Chimoré mismo, en Yapacaní y en Guarayos, ¿no? De estas tres experiencias en Guarayos, nosotros teníamos que como proyecto elaborar una estrategia con la misma radio del lugar que ayude y tenga a los ciudadanos, principalmente a los niños, niñas y adolescentes, preparados para situaciones de desastres naturales, ¿no? Que en esas zonas viene la época de riada, viene la época de lluvias, donde de repente ellos tienen que estar preparados porque sus comunidades se inundan, ¿no? Y lo que me llamó la atención en Guarayos, en la comunidad donde yo trabajé, era que ellos no contaban con electricidad, ¿no? La experiencia tenía que generarse a través de la radio, pero ellos no tenían electricidad. Entonces, ¿cómo funcionaba la cosa? O sea, en la sede, que era Guarayos, sí existía todos los servicios necesarios, ahí estaba la radio también, pero en la comunidad donde teníamos que trabajar, había un generador eléctrico que les proveía de electricidad a la comunidad de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Perdón, de 6 a 8 de la noche era. Entonces, en ese momento ellos también, digamos, tenían acceso a la radio, tenían acceso a la electricidad y a una serie de servicios más que te provee esto, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención realmente cómo, bueno, a la reflexión, el tema de que realmente si el Estado nos está dotando, ¿no? O no es así. Si es que miramos, por ejemplo, a las comunidades más alejadas, nos encontramos con este tipo de problemas que también son un impedimento para el desarrollo de diferentes estrategias, ¿no? Pero a pesar de eso, como también la población está tan predispuesta a generar estos espacios para poder ellos mismos ir responder a las necesidades que tienen, ¿no? Esas eran, por ejemplo, las dos perspectivas que yo rescaté de esta charla y que quería un poquito que nos comente cómo lo ve desde su punto de vista, ¿no? Sobre todo este ejercicio ciudadano y cómo también el Estado realmente nos debemos cuestionar, ¿está ejerciendo o no está ejerciendo su rol como facilitador de estos espacios? Muchas gracias. Gracias a ti por tu
tu pregunta porque eso me lleva, hace un rato dije que yo estaba alejado hace mucho tiempo de las experiencias comunitarias y es cierto, en términos de lo mediático sí, pero desde el mediados del año pasado, con un grupo interdisciplinario estamos comprometidos con una experiencia y voy a tratar de retomar los dos aspectos que mencionas. Una experiencia en un sector, en uno de los municipios del área metropolitana que se llama Girón, el municipio se llama Girón, rápidamente, es un sector que se llama Ciudadela Nueva Girón. Ciudadela Nueva Girón es un lugar urbanizado que se generó como conjunto habitacional por un proyecto de gobierno regional y gobierno central, para dar vivienda a los damnificados de unas inundaciones que hubo en el año 2005. Pero resulta que los habitantes de esa ribera del río, que fueron afectados por las inundaciones, a su vez provenían de otros lugares. Provenían tanto de las zonas, digamos, como desplazados de la propia ciudad, pero a la vez eran desplazados que venían de otros departamentos o de otras regiones del departamento por desplazamiento forzoso debido al conflicto armado. Y a su vez, cuando se asentaron, es decir, cuando entregaron las casas, fue un conjunto habitacional que tiene una biblioteca bastante grande para el lugar y tiene un colegio. El colegio es de Fe y Alegría, un colegio bastante bien, amablemente construido. Se nota que los arquitectos lo hicieron pensando en la gente y no solamente en entregar la obra. Pero ¿cuál es la particularidad? Tú te referiste a los distintos imaginarios que hay en torno a. Y creo que aquí una de las cosas que la universidad se propuso fue generar proyectos de desarrollo. Entonces encontramos ingenieros, economistas, administradores, encontramos educadores que están metidos ahí, pero que básicamente no han conseguido el propósito de generar esos proyectos de desarrollo que no sean externos, sino que sean de generación endógena. Es decir, que la propia población se empodere de ellos y que pueda seguir adelante solo. Y una de las cosas que encontraron y que, digamos, motivó el hecho de convocar a comunicadores y a colegas de otras áreas es que no hay una historia común. Es decir, a diferencia del ejemplo que daba del Salado, estos pobladores tienen historias diversas, de territorios diversos. ¿Qué es lo común? Lo común puede ser que sobre ellos siempre ha existido una suerte de violencia ligada a los fenómenos naturales, ligada a la falta de oportunidades o ligada a la presencia de actores armados en su territorio. Y estamos en un proyecto en el que no lo hemos podido iniciar por obvias razones, por el tema del COVID, pero un proyecto de construir memoria, es decir, de que independientemente de esa diversidad de imaginarios, las personas se pongan a pensar quiénes somos ahora en el presente. Porque, ojo, una de las cosas que es más difícil de superar es que si te arrancan de un lugar, no solamente te duele, sino que como no has querido salir, tú te quedas con la imagen de ese lugar, para hablar un poco de los imaginarios, ¿sí? Entonces, este proyecto lo que busca no es que se reconcilien, porque además hay muchos líos, hay problemas de microtráfico de drogas, incluso hay problemas de prostitución infantil, sino que la comunidad pueda reconocerse, hacer un ejercicio de reconocimiento de quiénes somos en este momento, en un lugar delimitado como un conjunto habitacional, con unos servicios, digamos, en términos educativos bastante buenos, pero que no han podido servir, y aquí es donde digo, el Estado, entre comillas, los entes gubernamentales respondieron.
Independientemente de que las casas sean chiquitas, de que las áreas verdes no sean suficientes, respondieron. Generaron ciertas condiciones. Pero la pregunta es cómo hacemos para generar esas otras condiciones que tienen que ver más con las propias dinámicas, con las propias historias que la gente tiene. Que obviamente es distinto lo que ocurre en el ámbito rural a lo que puede ocurrir en el ámbito, digamos, más urbano, en donde este tipo de características de comunidades con historias no comunes es, digamos, la tendencia general. Entonces, ese es el comentario que yo haría, es decir, es importante poder reconocerse en un momento para poder comprender la situación. Es decir, si yo en este momento no me reconozco como una persona, estamos hablando del COVID-19, como una persona que por tener 60 años tiene mayor riesgo frente a la posibilidad de contagiarse, yo no voy a comprender la situación por la cual estamos pasando, ¿sí? Entonces, yo diría que amplío el comentario ahí. Sé que no estoy dando una solución, pero creo que a veces hay que hacer un esfuerzo conceptual por tratar de definir no solamente los límites, sino las posibilidades que esos límites nos están planteando para proyectarnos hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Moira. Gracias, Julio. Entrando ya en la recta final, nos queda a lo sumo espacio para unas 2 consultas más y sé que Renata Eguino quiere tomar la palabra. Renata, adelante, por favor. No sé si se me ve. Bueno, gracias. Bueno, mi última consulta era, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento de las radios comunitarias? Ya que en Bolivia el tema económico es uno de los temas que limita más este tipo de proyectos. Entonces, no sé si es que es a través de ONGs o el mismo gobierno. Esa era mi cuestionante. Gracias por tu pregunta, Renata. A ver, el financiamiento es diverso. No hay financiamiento, obviamente, del Estado. A veces los municipios, dependiendo de la relación que se tenga con los sectores, digamos, gestores de la propuesta comunitaria, logran conseguir un financiamiento, pero no es un financiamiento directo. Puede ser un financiamiento que promueva, voy a poner cualquier ejemplo, promueva la presencia o la transmisión de las fiestas patronales del municipio desde lo que la radio comunitaria hace. En el caso de, para referirme nuevamente a la experiencia de televisión comunitaria del colectivo Línea 21 Montes de María, se consiguen, ellos tienen un evento anual y en ese evento anual hacen una suerte de concurso, de festival de producciones, básicamente con jóvenes y estudiantes de colegio. Y ellas consiguen, por lo general, financiamiento o de fundaciones. La Fundación Gabo, por ejemplo, antes se llamaba la Fundación Nuevo Periodismo, ahora se llama la Fundación Gabo, o de la Alcaldía de Barranquilla. Pero no se trata de un sostenimiento permanente. Otras veces se consiguen recursos, como en el caso del proyecto en el que yo estuve, que era un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el que básicamente se canalizaban unos recursos para la adquisición y la compra de equipo técnico. Entonces, hay una diversidad de fuentes. Ellos no tienen ningún tipo de financiamiento permanente, o a veces, como en el caso de una radio, no me acuerdo de uno de los pueblos de la sabana de Cundinamarca, la sabana de Bogotá, era financiado por el, como llaman, por el personaje, uno de los notables del pueblo, ¿sí? Entonces era un comerciante prestante, reconocido en la ciudad, que promovió con carácter filantrópico una experiencia de radio comunitaria.
Entonces no hay una única fuente de financiamiento, ninguna fuente de financiamiento está garantizada. Obviamente, en más de un caso se recurre a la publicidad. Me parece lógico que se recurra a la publicidad, a veces de manera encubierta, porque además hay una supervisión, pero no hay una supervisión digamos, de los contenidos, en términos de lo que puede ser la censura. Pero sí, muchas veces uno escucha publicidad de la ferretería o se hace publicidad indirecta para no pecar de transgredir la ley. Otra, espérate, ahorita tenía la idea y la iba a comentar, pero se me olvidó respecto de la forma de financiamiento. Pero básicamente son esas, no hay ninguna que tenga un carácter permanente ni un flujo permanente. Es una pelea por la búsqueda de recursos. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Interesante, Julio. Tenemos dos consultas. Voy a pedir que las hagan una detrás de otra y así vamos optimizando el tiempo que nos va quedando. Normalmente suele pasar esto hacia el final, ya cuando se acaba la gente se va animando. Entonces, voy a pedir a David Orellana y a continuación, cuando termine de hacer su pregunta o comentario, David, le tocaría a Kevin. Okay. ¿Me ven? Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta como, ¿cuál es la importancia de estos medios comunitarios para poder crear estos valores correctos e ideologías para poder llevarnos en completa armonía, ¿no? Dentro de la ciudadanía? Esto tomando en consideración el contexto que se ha vivido acá en Bolivia, ¿no? Donde hubo una separación tremenda entre, se podría decir, el área rural y urbana. O sea, ¿qué rol o cómo podríamos trabajar con estos medios de comunicación comunitarios para poder generar esta empatía entre estos dos sectores? Y otra cosita más que quisiera agregar, en este contexto de conflicto que se vivió el año pasado, surgió esto de la conexión mediante grupos de WhatsApp en algunas comunidades. Tengo conocimiento de que, por ejemplo, yo vivo, no sé si, ¿cómo decirlo? A mí me parece un área rural porque no hay mucha gente y me llama la atención cómo trabajan. Hay grupos de WhatsApp donde la gente se comunica y pasa la información mediante estos grupos de WhatsApp. Y yo consideraría o consideras como un medio comunitario este medio, los grupos de WhatsApp, y, y qué beneficios podrían darnos poder trabajar con estos medios, y si se puede trabajar como un medio de comunicación comunitario. Esa era mi pregunta. No sé si se ha logrado entender, me parece que es un poquito larga. Sí, entiendo tu inquietud. Ya. Gracias. Kevin, por favor, luego Alison, y vamos a concluir la consulta de Fabi Molina. Adelante, Kevin. Adelante, Kevin. Buenos días, primeramente un gusto tenerlo, profesor Benavides. Más que una pregunta, tengo como una aclaración que quisiera que nos dé, teniendo en cuenta lo que nos mencionó, que una propuesta comunitaria es no comercial. Se puede decir que el medio comunitario es más serio, es decir, dejando de lado el entretenimiento, no debería velar una ideología, sino al contrario, el principio de los medios comunitarios sería el de mejorar la relación, la comunicación y necesidades dentro de la ciudadanía, o cuáles serían los verdaderos principios de un medio comunitario. Esa sería mi pregunta. Gracias, Kevin. Alison.
Buenos días, mi nombre es Alison y la pregunta es, ¿cuál ha sido el impulso o la motivación que les ha permitido generar las radiocomunitarias, ya que si bien se sabe hay que tener un tiempo predisponible y estar para ellos, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Alison. Alison, cuando haces la pregunta, ¿te refieres a como a las condiciones? No, ¿cuál ha sido la motivación o sea, cuál era el que le ha motivado para que genere este tipo de radio comunitario? Bueno, gracias por sus preguntas. Voy a tratar de Julio, responder en... Sí, una última, Fabi Molina, y con esto te damos la palabra completamente. Fabi, por favor. Ya, muy buenos días, un gusto conocerlo. Yo soy Fabiana Molina, estudiante de Carlos Arroyo. Creo que aquí todos estamos teniendo como que la misma cuestionante por los conflictos sociales que han pasado anteriormente. Individualmente, así personalmente hablando, yo resido en un pueblo que se llama Iquile y acá hay dos radios comunitarias, que una es de la iglesia en sí, que es la Radio Esperanza, y otra que es la radio comunitaria, que es prácticamente que está organizada por la alcaldía. Pasa que cuando había estos conflictos sociales, Iquile se caracteriza por ser algo tranquilo, o sea, tenemos como que un espacio ameno. Sin embargo, durante ese tiempo se ha lanzado información como para incitar que haya bloqueos y eso generaba, por ejemplo, que haya dos partes, dos contrapartes. Una que era, por ejemplo, los del área rural que bloqueaban y los del pueblo que estaban encerrados y eso hacía que no lleguen insumos a las personas. Entonces, aquí mi duda es que si realmente, digamos, debería regularizarse la información y valorizarse, por ejemplo, el derecho a la información que cada individuo tiene o el derecho a la libre expresión que tiene cada ciudadano, porque los que daban los comentarios eran las personas y decían, hermanos, vengan a bloquear, que el gobierno de años, que bla, pero esto estaba generando problemas para la población, así que esa sería mi pregunta. tu pregunta es ¿qué se debe hacer? Claro, si se debe respetar más el derecho a la información de las personas o si se debe respetar más el derecho a la libre expresión. Y si en caso, por ejemplo, estén lanzando información que incite al odio y que perjudica a la sociedad, si se debería regularizar o debería haber un tipo de castigo. Ok, voy a empezar por la última pregunta, es decir, bueno, diferenciemos, porque además está en el origen de las redes comunitarias, y creo que de paso, de ladito, voy a la pregunta, la tercera pregunta, hay una diferencia entre la legitimidad y la legalidad. En el principio, en el origen de las radios comunitarias, no había ley que las amparara, por lo tanto eran legales. Que eran legítimas porque representaban los intereses de sectores de la sociedad colombiana. Esa es una motivación que es importante en el impulso de las radios comunitarias, pero ese es un asunto que, digamos, tensiona esta idea entre cuáles son los derechos que prevalecen. Y bueno, no me voy a meter en asuntos que tienen que ver con, no sé, con el derecho constitucional, porque de eso. Pero sí, lo que puedo decir, y de paso voy respondiendo a la primera pregunta, es que me parece que una de las apuestas de la radio comunitaria es que lo que proponían no es solamente una opción distinta de ver la realidad, sino una opción distinta de ejercicio de la ciudadanía. ¿En qué? En el contexto de la diversidad, no solamente una diversidad étnica, sino de una diversidad de intereses. Esto lo podemos conectar nuevamente con qué prevalece, ¿sí? ¿Qué prevalece? Y creo que siempre vamos a tener esa tensión. Solamente del consenso, sino
sobre la base de una dinámica de consenso-disenso. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos con las consecuencias que ello tiene? ¿O que no se bloquee y con ello se puedan satisfacer las necesidades básicas de una población? Ahí hay una tensión. Si lo llevamos ahora, es igualmente válido pensar para algunos que no hay que someterse al aislamiento porque a lo que tenemos que aspirar es a la inmunidad comunitaria, es decir, en la medida que lleguemos a mayor número de contagiados se va a generar una inmunidad del rebaño, como dicen por ahí, respecto del COVID-19, o vamos al confinamiento. O para algunos sectores, digamos, radicales en los Estados Unidos, el confinamiento significa la vulneración de los derechos. Ojo que en estos días ha aparecido una discusión sobre la palabra confinamiento, incluso afirmando que el confinamiento tiene que ver con digamos, una actividad propia de llevar a la gente a los campos de concentración y confinarlos, ¿sí? Entonces, allá hay digamos, una situación que nos coloca entre la legalidad y la legitimidad de los intereses que están detrás del ejercicio de los medios comunitarios. Que si se debe castigar o no, eso hay que resolverlo legalmente, ¿sí? Pero por lo general, si uno mira las constituciones, bueno, hablo de la peruana y de la colombiana, creo que se reconoce el derecho, bueno, de la mexicana sí sé que se reconoce el derecho a la insurrección. La Revolución Mexicana marcó tanto que eso está, creo que en la Constitución. Sigo con las respuestas. Entonces, creo que más o menos respondo este asunto ligado al principio de los medios comunitarios. Yo creo que es poder mostrar otras formas posibles de convivir, ligadas a los ecosistemas, ligadas a cuestiones étnicas, ligadas más a cuestiones, no sé, propias de esa recomposición de lo urbano, ¿sí? Pero quiero centrarme en esto, las redes sociales como medios comunitarios. Me parece una pregunta bien interesante porque nos dispara hacia otras dimensiones. A ver, ¿por qué? Porque lo que encontramos ahorita en cualquier medio es que uno entra a la página y va a encontrar en la parte de abajo redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Sí, todos los medios tienen redes sociales. La pregunta es, ¿eso abre a la existencia de un nuevo medio comunitario o las redes sociales coyunturalmente se adscriben como digamos, como un brazo de ejercicio del medio comunitario en determinadas situaciones? Lo que nos lleva conceptualmente a otro asunto, y es cómo a partir del ejercicio comunitario también no solo hay que pensar en el medio, sino en el ecosistema de medios. Es decir, de qué manera ese ejercicio está pasando por las redes. ¿Por qué? Porque, ojo, en muchos casos lo que uno encuentra es que están las redes y no solamente los medios. Yo tuve que hacer una revisión en las universidades, en las principales universidades de Bogotá, privadas y públicas, y uno puede encontrar, por ejemplo, que aunque hay responsables del ejercicio de las redes sociales, por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia, tiene YouTube como red social, pero cuando ustedes entran ahí, lo último que se publicó es del año 2010-2012. ¿Sí? Entonces, no sé si la idea sería hablar de unos nuevos medios comunitarios o de los medios comunitarios en nuevos ecosistemas de comunicación. ¿Sí? No sé si hay alguna repregunta, alguna aclaración en torno a eso, pero digamos, sintetizaría las inquietudes en esa respuesta. Sobre todo esto último, ¿no? Yo venía pensando en que tradicionalmente, y tú lo planteas en tu artículo, ¿no? Para distinguir los medios comunitarios de los medios
masivos, se hacía esta separación, esta dicotomía, ¿no? O sea, como ser lo opuesto a un medio masivo. Y hoy pareciera que no se piensa necesariamente un medio comunitario a través de las nuevas tecnologías y las redes de comunicación. O sea, que este último tema da para hacer otra tertulia completa, estimado Julio. Pero bueno, estamos concluyendo y vamos a hacer solo un bono final. Tengo una estudiante que me pedía por favor tomar la palabra. Concluimos con su consulta o su participación. Entonces, Ana Elena, por favor, adelante. Buenos días. ¿Me ven? ¿Puedes activar la cámara? Sí, está activada, pero no sé si da. Ya. Tenía una pregunta. O sea, quería saber, de acuerdo a su experiencia con los medios comunitarios, ¿cuál piensa usted que podría decirnos que es la mejor forma para que se pueda estos medios llegar de una mejor manera a la gente, digamos, para conseguir lo que usted decía que es lo de la interlocución y que la gente participe más y así ayudar como medio al desarrollo del público, ¿no? Al que queremos llegar, ¿cuál sería la mejor manera de que ellos, de hacerlos participar, de hacerlos que como que entren en confianza, algo así podría decir? Interesante tu pregunta porque, digamos, casi siempre eso nos lleva a cuál es la fórmula. Y creo que es algo que siempre buscamos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino? Y ahí vienen las repreguntas. ¿Hay un solo camino? ¿Hay una única forma? Yo diría que en todo el ejercicio comunitario hay un principio básico. Que lo he mencionado como algo importante, pero quiero subrayarlo ahora, y es el asunto de qué manera respondemos a las necesidades comunicativas de las personas, de los sectores. Cuando digo necesidades comunicativas, obviamente con la comunicación no vamos a resolver los problemas económicos, pero sí podemos resolver otros problemas. Les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a Colombia a estudiar mi maestría, el año 1993, tenía apagones como producto de la falta de previsión y planeación de la producción de energía eléctrica, lo que llevó a que en la capital, en Bogotá, hubieran cortes de energía que iban de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Lo que implicaba que la gente no podía ver televisión, pues, quien tiene un televisor a pilas, ¿sí? Y la ciudad quedaba a oscuras. Cuando les digo oscuras es que la gente andaba con linternas por las calles. Esto generó una propuesta radial de la radio comercial que se llamó La Luciérnaga. Fíjense cómo jugaron con el nombre. Jugaron desde el nombre con la necesidad de la luz. Se llamó La Luciérnaga. Cuando apareció el programa, todo el mundo dijo, lo recuerdo claramente, mis colegas de la Javeriana decían, ese programa va a durar lo que dure el apagón. ¿Por qué? Porque era un programa con un formato viejo de entretenimiento, es decir, un formato de revista que ya había caído en desuso en la radio comercial. La Luciérnaga hoy en día todavía se transmite y se ha constituido quizás en uno de los programas de radio más viejos. Calculen, en 1993, estamos en 2020, ¿cuántos años tiene al aire? ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento la radio supo responder a la necesidad de muchas personas. Yo escuchaba a La Luciérnaga. ¿Qué hacía la gente? La gente llamaba. Y cuando digo la gente, llamaba a la señora que vive sola en un conjunto y decía, señor, escucha unos ruidos en la ventana, ¿qué hago? O llamaba a otra persona, una persona mayor, y decía, señor, ¿sabe qué? Yo estoy sola y no sé si ustedes me pueden acompañar. Sí. Respondió a la necesidad de compañía frente a la soledad y el miedo que el hecho de estar sin luz en la capital de un país generaba en la gente. Por eso creo que está un poco ahí la clave. ¿Qué es lo que qué sí diferenciaría? Que una cosa son las necesidades manifiestas. Cuando digo necesidades manifiestas de comunicación, pueden ser aquellas que, como planteaba tu compañera, ¿qué hacer?
o fomentamos los bloqueos o fomentamos más bien una actitud más conciliadora que responda a que la población no se quede sin los suministros básicos. Esa es una necesidad manifiesta. Pero yo puedo encontrar demandas que no están expresadas, como en el caso de la luciérnaga. ¿A quién se le iba a ocurrir que la gente se iba a sentir sola, que se iba a sentir a la oscuridad? El programa de radio, no sé si lo logró detectar, pero se encontró con esa demanda. Y el programa siguió al aire, hasta ahora sigue al aire con cambios que han habido durante el tiempo, pero sigue al aire. Entonces yo diría eso, tener capacidad de la ABC que aprendí en Calandia. Muchísimas gracias, estimado Julio. Realmente es apasionante. En lo personal, el tema de la comunicación comunitaria es el ámbito en el que comencé a hacer mi camino como comunicador y pues siempre nos tiene ahí amarrados, más allá de que vayamos migrando a otros espacios, a otros ambientes que tiene nuestra profesión y como tú lo reconocías, más allá de estar o no directamente hoy vinculado a los medios comunitarios, mucho del trabajo que haces y por lo que compartías sigue vinculado de cierta forma a esta lógica de hacer comunicación, de generar espacios de encuentro, de generar espacios de participación y sobre todo de expresión de las personas. Yo quiero con esto ir cerrando la tertulia. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que han participado, a los profesores que se han sumado, a los estudiantes por el interés y la motivación que han manifestado. Y bueno, ya se ha hecho una tradición en este espacio, la tertulia, pedirles que hacia el final sí veamos cómo nos va en la conexión, habilitando todas nuestras cámaras para que de alguna forma sí el profesor Benavides pueda ver algunos de los rostros con los que ha estado hablando hoy y de paso tomamos una captura de pantalla para el recuerdo de lo que han sido estas tertulias. Entonces los invito a que vayan activando sus cámaras a tiempo de que nos vamos despidiendo todos en la medida de lo que se pueda. Así vamos viendo las personas que han participado. Se lo agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Vamos activando las cámaras. Así también, como les decía, Julio puede tener una idea de la diversidad de personas con las que ha interactuado esta mañana. ¿Sí? No seamos tímidos, activemos nuestras cámaras en la medida de lo posible. Gracias. Ahí van apareciendo los rostros anónimos con los que has hablado, Julio, esta mañana. Les agradezco a todos y cada uno, a las profesoras Moira, Paola, Amparo, que nos dejó, tenía otra actividad, que estaba también por ahí. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias. Mientras se van activando las cámaras, hacer extensiva el agradecimiento de la dirección de carrera, que en estos 30 años se siente muy honrado de haber tenido la participación del profesor Benavides en esta actividad. Entonces, a ver, vamos poniendo todos nuestra mejor rostro para poder hacer la captura final de esta imagen. A ver, voy a hacer una captura. Y si me dan un minuto, vamos a hacer otra captura de la siguiente página, porque tenemos bastantes participantes. Entonces, aquí está. Muy bien, hecho esto, queda más nada que volver a agradecer a todos y cada uno de ustedes, esperar que haya cubierto las expectativas, que les haya despertado ideas, que es el fin también de tener estos espacios de diálogo abierto,
Por ahí llegamos sin mucha idea, pero luego de escuchar las diferentes participaciones, pues comenzamos a pensar. Y son estos los lugares de donde muchas veces salen nuestras motivaciones a las cuales comenzamos a dedicarnos como futuros profesionales, desde antes de terminar la universidad, ¿no es cierto, Julio? Son estos temas los que nos van apasionando. Entonces, sin más, quiero dejarte a ti, Julio, con las palabras finales de despedida. Te agradezco una vez más. Te escuchamos para ya despedir. No, nuevamente agradecer la invitación de la universidad en esta celebración. Creo que toda celebración es un momento para alzar la copa y pensar hacia adelante qué viene. Y creo que en este ejercicio desde la comunicación, por ejemplo, esta coyuntura nos puede ser muy útil para pensar, ¿no? Para pensar el significado de lo que en este momento está haciendo el hecho de que prácticamente por pocos momentos en la historia de la humanidad estemos todos haciendo lo mismo y estemos todos en la capacidad de hablar de lo mismo. ¿Sí? Eso es bastante particular. Y no, creo que no sería más. Nuevamente agradecerte a ti, Carlos, y agradecerles a todos sus preguntas, porque eso es, finalmente las preguntas son más importantes que las respuestas. Julio, un abrazo fraterno hasta Bucaramanga. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Han participado esta mañana en la tertulia. ¿Sí? A cuidarse, a cuidar a sus familias. Un abrazo. Un abrazo también para todos ustedes. Chao, Carlos. Chao, chicos.